Bienvenidos a Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Canal Judicial. Mi nombre es María Nieves García Manzano y el día de hoy hablaremos de los retos para fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad. Para ello nos acompañan dos invitados muy especiales. Por una parte, el licenciado Miguel Ángel Cancino, ex procurador ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito Federal. Es licenciado en Derecho por la UAM, cuenta con 2 posgrados en Planificación y Gestión Urbana, tiene más de 30 años de experiencia en docencia a nivel superior, es profesor de carrera por oposición en la UAM Unidad Azcapotzalco, integrante del claustro de profesores de la Facultad de Derecho y del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana, entre otros. También cuenta con más de 30 años de experiencia en el servicio público, realizando actividades vinculadas con la aplicación de la legislación ambiental y urbana. Fue hasta hace muy poco tiempo procurador ambiental y del ordenamiento territorial del Distrito Federal. También fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en Semarnat, subprocurador jurídico en la Procuraduría Federal del Consumidor, fundador, obviamente, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y cuenta con reconocimientos como el doctorado honoris causa en Humanidades por su labor nacional e internacional en favor del acceso a la justicia ambiental como derecho humano, otorgado por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua. Bienvenido, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y por otro lado, contamos también con la fantástica presencia de Raúl Arriaga. Raúl Arriaga es graduado de la Universidad Autónoma de México y tiene una maestría en Biología Marina. Realizó estudios especializados sobre administración pública en Texas, tiene un diplomado en calidad total en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es candidato al doctorado en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante y es doctorado honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Actualmente es presidente del Consejo Técnico Consultivo del Colegio de Biólogos de México y perito certificado en impacto ambiental y en ecosistemas marinos contaminados. Es consultor estratégico para una gran variedad de proyectos relacionados con el desarrollo del turismo, así como la infraestructura de comunicaciones, puertos, aeropuertos, carreteras, industria, residuos y desarrollo urbano en México, tanto para empresas públicas como privadas. Es miembro activo de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental y de la International Association for Impact Assessment. Ha fungido como director del Instituto de Ecología de Guanajuato y subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es CEO de GDT Ambiental, empresa de consultoría especializada en estrategias ambientales. Gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias, María. Pues un placer tenerlos a ambos aquí para hablar de este tema que es tan importante, que está relacionado con la gobernanza, con la manera cómo se llevan a cabo los asuntos ambientales y enfocado en el marco de la sustentabilidad. Entonces, me gustaría empezar, ¿no?, como para abrir boca, platicando un poco de cuáles son los retos y las oportunidades de la política ambiental. ¿Dónde sientes tú, Miguel Ángel, que estamos y hacia dónde vamos en este tema? Mira, yo creo que hoy en México y en muchas otras partes del mundo, los procesos de deterioro que estamos enfrentando, las condiciones en las que nos estamos desarrollando como humanidad, pues nos tienen que hacer pensar o repensar qué estamos haciendo desde el punto de vista de la gobernanza, cómo nos está ayudando nuestro marco jurídico institucional para hacer frente a esos desafíos que problemas como el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad. Dicen algunos científicos, la era de la quinta extinción masiva de la humanidad, pues nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo está y si nos ayuda ese marco jurídico institucional para avanzar hacia realmente una sustentabilidad como modelo de desarrollo. Y en México, pues evidentemente el cambio de administración a nivel federal y local, pues nos permite identificar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué tenemos que hacer. Y bueno, pues hay temas fundamentales. Yo lo que sí creo es que hoy tenemos un marco jurídico institucional sólido, pero que sí tenemos que revisarlo, actualizarlo,
y modernizarlo. Y sin entrar a muchos detalles, yo te diría, para mí uno de los referentes centrales en ese fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad es el territorio. Mirar al territorio de manera diferente a como lo hemos venido haciendo hasta hoy. Pero ya comentaré con más detalles sobre esto. Decía Miguel Ángel, Raúl, que hay una legislación muy fortalecida en México a nivel ambiental. ¿Se aplica? Esa es una buena pregunta. En realidad, la amplia gama de instrumentos jurídicos que existen alrededor de la gestión ambiental es compleja y tiene muchas interacciones, porque el tema ambiental tiene que ver con el desarrollo en sí mismo de toda actividad humana. Y esto implica una participación de diferentes actores, no solamente el sector público, sino sector privado, sector social, academia, investigadores, organismos multilaterales. Y en el cumplimiento ambiental, el compromiso es un compromiso individual, empieza por la persona. Y el problema radica fundamentalmente en que la legislación es tan compleja que la gente de pronto no entiende qué es lo que tiene que hacer. Claro. Entonces es difícil de aplicar, es difícil de hacer congruente, se requiere de expertos que lo puedan hacer y de un seguimiento muy puntual. Cuando hay proyectos de inversión, los servicios de atención ambiental para hacer cumplimiento durante el proceso son complicados. Y a pesar de que hay mucha gente formada ahora en México, muchos técnicos experimentados, no hay todavía esa capacidad de experiencia desarrollada. Por otro lado, hay una sociedad muy expectante, que además tiene mucha información. Y esto lo que hace es que se difunda información parcial que fuera de contexto puede significar cualquier cosa. Claro. Entonces, tratar de aplicar instrumentos regulatorios sobre información que no es precisa, lo único que hace es que complica las cosas y desinforma. Entonces, sí tenemos algo importante, se aplica, las instituciones tienen que concluir una madurez que todavía tienen ese reto para poder tener capacidad de trabajar con la sociedad. Hay un tema en la pregunta que nos formulas que desde mi punto de vista no hemos sido capaces todavía de responderla adecuadamente y no está en nuestras instituciones jurídicas, en nuestros organismos, que es la orientación adecuada. Frente a problemas, frente a fenómenos de deterioro, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿No? Y a veces, desde el punto de vista de políticas públicas o decisiones legislativas o ejecutivas, se toman malas decisiones. Eso está relacionado con el principio precautorio, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, y con los referentes para toma de decisiones. No hemos sido capaces hasta hoy, y hoy nuestras instituciones así están, jurídicas y de otro orden, no tienen todo el conocimiento técnico, científico que deberían para enfrentar esos procesos y para darle al desarrollo los elementos que le permitan pues tener llegar a la sustentabilidad, el equilibrio hacia la sustentabilidad. Claro, y en este contexto algo que es importante es que todo lo que pasa en el ambiente son procesos. Entonces no se resuelven de un día para otro. Son procesos que llevan una serie de fases y que están ligados a la integralidad ecológica y a los ciclos de vida de los organismos. Entonces, tú no puedes pensar que la restauración de una población se dé de un año para otro, porque requiere un proceso de reclutamiento, de madurez, para que la población se vaya recuperando. Entonces, cuando se habla de la extinción de una especie, no es algo que sucede de un día para otro. Claro, es un proceso que llevó mucho tiempo y diferentes causas, ¿no? Así es, y eso es lo que es complicado. La gente no entiende que no es algo por una causa, es un conjunto de elementos que inciden y que se dan sobre un periodo largo en el tiempo. Yo recuerdo hace algunos años que estuve involucrada en un proyecto en Costa Alegre, en Jalisco, y era un proyecto, un desarrollo turístico costero que tenía un tema de tortugas, ¿no? Había unos campamentos de la CONAMP, y entonces parte de mi labor pues, era integrar los estudios ambientales para la mía y demás. Y me tocó hablar con un experto en tortugas, no recuerdo su nombre, la verdad,
Pero me acuerdo que la plática fue muy interesante en este tema de los ecosistemas, porque él me decía, él es experto en tortugas y ama a las tortugas. Y me decía, María, es que yo no te puedo decir si estamos haciendo bien mandando tantas tortugas y rescatando tantas tortugas como lo hacemos desde los 80s. Porque tú piensas, me decía, ¿no? Se ve muy bonito, pues que estés rescatando a las tortugas y que veas cómo llegan al mar, pero las tortugas son unas depredadoras marinas. Solamente el tiburón blanco puede con ellas. Entonces yo no sé lo que estamos desencadenando en el ecosistema marino y con estas tortugas que estamos lanzando. Entonces, pues y me decía, y nos vamos a dar cuenta de otros 20 años cuando empecemos a identificar que otras especies, ¿no?, están mermando a causa de la depredación. Y ahí hay algo interesante, porque el concepto depredador, como se ha difundido, un depredador es un individuo necesario. Bueno, es que todos somos depredadores, ¿no? Cualquier parte del ecosistema es depredadora. Digo, cualquiera que se alimente del otro. En ese concepto, como se ha difundido, sí, pero el verdadero concepto de depredador es el organismo que está en la parte más alta de la cadena alimenticia, que solamente se alimenta de los organismos más viejos y de los jóvenes. Y lo que hace es que mantiene sana la población en una distribución sana que permite que la población evolucione. Es que cuando hablamos de depredador pensamos en la película de Tiburón, ¿no? En los 70s, o sea, obvio. Pero fíjate, aspectos como estos no están adecuadamente incorporados a la normatividad. Cuando hablamos de procesos evolutivos y los enfrentas a un proyecto turístico, minero, de telecomunicaciones, carreteras, no tienes los referentes para la toma de decisiones. Por eso yo digo, tenemos que contar con información adecuada para darle una orientación debida a la gobernanza para la el sustentabilidad. Técnico y científico. Y ese es el reto, tener perfectamente identificados los procesos a los que nos estamos enfrentando y dar las respuestas adecuadas. La OCDE tiene, a mí me gusta una metodología muy sencillita, ¿no? Indicadores, presión, estado, respuesta, que te pueden facilitar el trabajo. Desafortunadamente, muchos de nuestros legisladores, muchos de nuestros tomadores de decisiones desconocen esta manera de asumir las responsabilidades que nos corresponden. Y es algo que es importante, porque a lo que tenemos que llegar es a conservar y proteger el equilibrio ecológico. Claro. Todos los individuos que forman parte del ecosistema son importantes. Claro, y tienen un orden. Los depredadores, los herbívoros, todos son importantes, pero debe de haber equilibrio. Cuando se altera es cuando empieza el deterioro. Perdón, María Nieves, muy rápido. Tiene que ver con el objeto del derecho ambiental. Muchos pensamos que el derecho ambiental, la legislación ambiental está hecha para que no se haga nada respecto de la naturaleza en términos generales. Y la legislación ambiental lo que nos va estableciendo son umbrales de daño, dependiendo de la información cientiva en cada caso. Con el objeto de que no se altere el equilibrio ecológico. Con esa actividad que se desarrolla va a haber un uso o una afectación al medio natural, pero esa transformación tiene que ser de tal magnitud y en tal orden que no altere el equilibrio ecológico. Ese es el objeto de la legislación. Venimos en un momento para continuar hablando de los retos para fortalecer la gobernanza, para la sustentabilidad, con Miguel Ángel Cancino y Raúl Arriaga. Gracias. Bienvenidos de regreso a Háblame Derecho para continuar conversando con Raúl Arriaga y Miguel Ángel Cancino respecto a los retos que enfrenta la gestión ambiental, el derecho ambiental, para fortalecer la gobernanza y la sustentabilidad. Hace unos momentos hablábamos de el contenido que tiene que tener el derecho ambiental, técnico y científico, y cómo debe de formar parte del derecho ambiental y de la normatividad el contenido ambiental.
¿Querías agregar algo más, Miguel? Sí, simplemente dejar muy claro cuál es el propósito de la normatividad y de la gestión ambiental. El derecho ambiental surge justamente para buscar la adopción de medidas para detener esos procesos de deterioro que se habían apreciado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en todo el planeta, ¿no? Hubo una serie de acontecimientos, deterioros que pues alertan a la comunidad internacional sobre lo que estaba pasando con nuestros recursos naturales, sobre todo, en otros ámbitos, pero alertan sobre lo que está pasando y entonces en 1972, ¿no? Se toma la idea de, a ver, vamos a detenernos, vamos a empezar a tomar decisiones para que en esos modelos de desarrollo tomemos en cuenta cuál es la repercusión sobre nuestros ecosistemas, sobre la naturaleza, los recursos naturales, el medio ambiente en términos generales. Es decir, derecho ambiental y desarrollo están íntimamente vinculados. Y tiene que ver nada más y nada menos que con nuestros hábitos de producción y de consumo. Claro. La manera en cómo atendemos nuestras necesidades respecto de esos recursos naturales es lo que se trata de regular en la legislación ambiental. Hoy estamos enfrentando una serie de procesos a partir de esos modelos de desarrollo, de esos hábitos de producción y de consumo. Para fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad, tenemos que establecer bases normativas, regulatorias, que desde mi punto de vista cambien esos hábitos de producción y consumo. Por ejemplo, el uso de plásticos, ¿no? Es claro, hoy por hoy es algo que se está uno de cambiando los temas, temas de emisiones de gases de efecto invernadero, cambio climático, temas vinculados de prácticas, hábitos con la deforestación o pérdida de biodiversidad, respeto a procesos evolutivos. El derecho ambiental, entonces, lo que tiene que hacer es buscar esos equilibrios a través de sus normas, de sus instrumentos, para avanzar hacia la sustentabilidad. Tema no fácil, por supuesto. Claro, ¿no? claro, porque los procesos de desarrollo es muy difícil cambiarlos, los hábitos de consumo. Que este proceso que empezó en los 70s, empezó primero orientado por salud, después nos fuimos por urbano, después la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo publicó el informe Nuestro Futuro Común y acuñó el término desarrollo sustentable, y es ese desarrollo armónico con el ambiente. Y entonces en la Cumbre de Río en 1992 surge esta explosión de acuerdos que son la base del derecho ambiental, que tiene que ver con todos los temas, y ya no solamente viendo problemas puntuales, sino la integralidad, y entonces ver el desarrollo en esa armonización. Hoy enfrentamos grandes retos, y este tema del calentamiento global y el cambio climático, pues es el reto mayor, porque es el que nos pone en riesgo a nosotros como especie. Ya no, el planeta va a sobrevivir. Sí, claro. El planeta va a seguir, pero la especie humana desaparece si no cambiamos esos hábitos. Ahora, ¿cómo suceden estos procesos legislativos? Pues surgen de la sociedad. Y primero de la comunidad científica, que dice, cuidado, aquí tenemos un problema. Que dan una alerta, ¿no? La bióloga Raquel Carson en los 60 escribió este libro famoso, La Primavera Silenciosa, cuando de pronto regresó a la granja de sus padres y no había aves en el bosque. ¿Por qué? Todas muertas por el uso excesivo de agroquímicos. Y ahí se detona el que tenemos que ser cuidadosos. Hoy los plásticos, como bien lo señalas, es un gran reto. Y el mal no es el material, el mal es cómo lo usamos. El consumo masivo, ¿no? Que no lo usamos adecuadamente. Es una gran bendición que exista plástico. Claro, por supuesto. Nos sirve para muchas cosas. El problema es que no lo sabemos manejar. Claro. Ese es el reto, que nosotros entremos desde ahí, y obviamente las leyes, las instituciones están para que podamos todos convivir, y si no lo hacemos por voluntad propia, pues habrá una ley que dice que o lo haces. Claro, la ley de la naturaleza nos alcanzará, ¿no? Exacto. Pero también, como bien dices, a mí me parece muy importante que sí hay que encontrar ese equilibrio. O sea, tampoco podemos ser 100% conservacionistas y entonces dejar el desarrollo de lado, ¿no? Porque y pasa mucho, por ejemplo, con el tema de las mineras, ¿no? Yo creo que hay
pocos proyectos que puedan tener impactos negativos ambientales como una mina de Tajo abierta, ¿no? Pero pues es que sin la mina no hay lentes, no hay nada de lo que estamos viendo, pero no hay además nada. la minería es una de las muy pocas actividades que no se puede cambiar de sitio. Es correcto. Se hace o donde está el mineral o no donde se está. hace. Claro. Y hay dos tipos de yacimientos, dispersos o concentrados. Y los dispersos se tienen que atacar a tajo. Claro. Y los concentrados son subterráneos. Entonces, depende del mineral. Ahí hay un compromiso. ¿Nos tenemos que agotar los minerales ahorita o tenemos que hacer un aprovechamiento más sustentable para guardar reservas para que futuras generaciones puedan seguir aprovechando esos recursos minerales? Eso es lo que hay que cambiar. No es la minería en sí, sino la forma de aprovechamiento. La cantidad, claro. No al agotamiento, sino a la administración del recurso. Hay que reconocer que desde los 70 ha habido un avance. O sea, si uno compara el efecto ambiental y sobre los recursos naturales de la actividad humana, ¿no? En general, la minería, el turismo, la manera en que generamos la infraestructura o cualquiera de nuestros satisfactores, hay un cambio radical, hay un cambio muy, muy importante que tiene que ver con esto. Pero si queremos mantenernos como especie todavía periodos más allá de lo hoy estimado, sí tenemos que cambiar. Y aunque la ley no va de un momento a otro a generar los cambios que quisiéramos, sí va a ayudar, sí encausa, y yo estoy convencido por lo que hemos vivido en los últimos 30 años, que mucho tenemos que hacer en ese fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad. Sí tenemos que revisar, y rápido, nuestro marco jurídico e institucional y empezar a transitar en esos hábitos de producción y consumo. Es un poco un cambio social que es el que... Una de las cosas que hemos hablado a lo largo del tiempo en este programa y que se ha dado en diferentes ramas del derecho, tiene que ver con el origen de los cambios. O sea, es la sociedad, o en este caso los técnicos, la gente que se dedica a la gestión ambiental, quien incide en el cambio en el derecho y entonces el derecho cambia y la sociedad se ajusta, ¿o creen ustedes que tiene que ser la sociedad la que vaya cambiando y el derecho se ajuste a la sociedad? Porque son como antecedente y consecuente, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo es la modificación? Es una excelente pregunta y reflexión. Yo creo que los tomadores de decisiones tienen que hacer eco de la demanda social. Okay. La sociedad demanda una serie de cuestiones de todo tipo. En materia de sustentabilidad creo que están, desde mi punto de vista, más o menos claros, y los tomadores de decisiones a partir de esa demanda social tienen que revisar las instituciones, los referentes para toma de decisiones. Cuando hablamos de fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad, desde mi punto de vista es hacernos cargo de temas que en el día a día estamos viviendo todos, ¿no? Es hacernos cargos, por ejemplo, de qué hacer frente a un proyecto minero, frente a un proyecto turístico, frente a una carretera, frente a un puerto, frente a una marina. Cómo conducirnos desde el punto de vista de el respeto a los procesos evolutivos o a esos efectos adversos que va a tener la obra o actividad que estamos pensando desarrollar. Y darle posibilidad de continuidad a los procesos ecológicos. Exacto. Que es el problema con los proyectos lineales, ya sean carreteras, líneas férreas, líneas eléctricas, lo que sucede es que generan fronteras. Fraccionan, ¿no? Y entonces fraccionan los ecosistemas y a veces ponen barreras físicas que impiden el libre tránsito de los movimientos migratorios de las especies. Entonces, hay medidas para prevenir los pasos de fauna, ¿no? Que los pasos de fauna, por ejemplo. Hay una serie de mecanismos que se deben de implementar para garantizar la continuidad de los procesos ecológicos. Y en ese sentido, la regulación ambiental nos da elementos técnicos con instrumentos jurídicos. El instrumento jurídico, si no tiene un claro sustento técnico, pierde su sentido. Pero es que también ahí me parece muy importante un tema. La biología, tú lo sabes mejor que yo,
pero las ciencias de la biología, todo lo que encierra, va cambiando. Antes no sabíamos, ¿no?, algunas cosas que se van descubriendo poco a poco. Entonces, yo creo que avanza mucho más rápido, ¿no?, el conocimiento técnico y científico de la biología que lo rápido que puede avanzar nuestro derecho, ¿no? Hay cosas que ese avanzan. es un tema importante. Volviendo a tu comentario de las tortugas, yo trabajé en campamentos tortugueros hace 30 años y hacíamos muchas cosas y rescatábamos a las tortugas, rescatábamos el huevo, lo poníamos en su nido y andábamos haciendo todo esto y hacíamos los nidos como veíamos a las tortugas. Pero hubo una época en la que se los robaban y entonces había que ponerlos en hieleras de estas de unicel. Y te salían más. Y ahí se guardaban. Y años después descubrimos que el sexo de las tortugas está determinado por la temperatura de incubación. Eso es interesantísimo. Y entonces, ¿a qué temperatura incubamos las hieleras? No, claro, bueno, mandaste puros machos, a lo mejor durante puras hembras, o sea, entonces, claro, son no esos, se sabe, claro, eso es a lo que me refiero. Espacios en donde la regla dice, vamos a proteger a la especie a como dé lugar. Y la ciencia dice, espérame tantito, sí, pero con este proceso. Y eso es algo que tiene que estar procesos que se van descubriendo constantemente, ¿no? Y que además cambian. Matemáticas que 2 más 2 son 4, cambian, ¿no? porque la especie se va adaptando. Claro. Y entonces hay ajustes en el ecosistema cambia. Ahora, la manera en que los tomadores de decisiones van incorporando esto al marco jurídico institucional es lo que hoy tenemos que revisar. Claro. Yo tengo una propuesta ya desde hace algún tiempo, yo planteo 7 consideraciones para fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad. Después podemos entrar ahí, pero lo que quisiera decir en este momento es simplemente, cuando le entremos a la revisión del marco jurídico, no lo hagamos parcial. De repente entramos a la revisión simplemente de la prohibición de importación, exportación de mamíferos marinos, ¿no? Claro. Delfines, o citácidos, o primates. Hay que revisar el tema de manera mucho más integral, en función de todo lo que implica la gestión ambiental. Tan importante es incorporar, yo creo que uno de los temas hoy por hoy, uno de los retos, y hablando un poco hacia el fortalecimiento y sus retos más importantes, yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos es juridificar los principios fundamentales para la gestión ambiental. Es decir, todos estos elementos científicos, traerlos a la ley. Por ejemplo, hoy la decisión sobre autorizar o no, desde el punto de vista del impacto ambiental, una obra o actividad, queda muy corto. La ley habla hoy de capacidad de carga, de integridad funcional de ecosistemas, conceptos científicamente ya rebasados. Pero eso es terrible, ¿no? Porque estamos trabajando entonces con ideas de hace muchísimo tiempo, no estamos incorporándolo. Y parciales. Claro. Y entonces ese equilibrio del que decíamos entre desarrollo y protección al ambiente y beneficio hacia todos nosotros, pues queda marginado. Y esto tiene que ver con la evolución de la legislación, de los instrumentos jurídicos. A diferencia del derecho romano, que deriva de todo lo que tenemos ahí, el derecho ambiental se parece más al derecho consuetudinario. Parte de todos esos acuerdos internacionales en donde los científicos en los convenios internacionales aportan conocimiento y de ahí hay que cambiar, y entonces todo el mundo hay que cambiar sus leyes. Claro, y entonces hay que ajustar a esas nuevas condiciones. De ahí la gran importancia del Acuerdo de París y reducir las actividades que permitan alcanzar la meta de no incremento de la temperatura global más allá de 2 grados. Ahorita ya nos pasamos. Ya nos pasamos, ¿no? Ya nos pasamos. Es un tema central. Mira, tú comentabas el principio precautorio. El principio precautorio no está debidamente juridificado en la legislación, está parcialmente incorporado. Explícale a quien nos ve que es el principio precautorio, que es un principio, digamos, muy importante, implica la adopción de medidas para proteger el ambiente y los recursos naturales frente a actividades sin contar con evidencia técnica o científica.
Ante la duda, abstente. Ante la duda, impongo medidas, ¿no? Pones medidas. Distinto al al principio de prevención. El principio de prevención o precaución, de prevención, lo que te dice es, hay un riesgo claro, hay un efecto claro de una obra o actividad. El principio precautorio no. Claro. Y ese, por su dificultad, no lo hemos juridificado, pero yo creo que hoy ya hay evidencia, tanto en la gestión como técnica y científica, que fácilmente podemos incorporarlo. Así como muchos otros. En México, por ejemplo, en los últimos años se generó la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Yo creo que es un documento que todos debemos conocer, pero los principios de esa estrategia no están incorporados a nuestra legislación. Y algo que es bien importante y señalaste hace un rato es cómo medimos que eso suceda. Porque el punto es, ahí están las acciones, por ejemplo, regresando al tema de los pasos de fauna, es una condición en donde debes de aplicar el principio precautorio es cuando tienes la posibilidad de incidir en una población restringiendo su movimiento. Entonces, debes de generar medidas que permitan garantizar que no pones en riesgo el equilibrio ecológico y la posibilidad de proceso evolutivo de la especie. No del individuo, sino del grupo de individuos. Claro. Y el grupo de individuos requiere el movimiento. Entonces, tienes que establecer esas medidas. Ahí tienes que aplicarlo. Y tienes que definir claramente cómo y por qué. Porque si no, entonces abstente, no lo hagas. Sí, porque evítalo. Pones en riesgo a la especie. Sí, porque no sabes qué va a pasar finalmente. Exacto, y ahí es muy claro entender, especie es el conjunto de individuos de un mismo grupo genético, no el individuo es uno. Claro, entonces, si uno se muere, estamos hablando de la colectividad. pasa mucho, exacto, es la comunidad. Entonces, esos elementos reflejados en instrumentos jurídicos que tengan una aplicabilidad y que puedas medir, Claro. que puedas saber cómo está sucediendo. Mira, los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ahí sí que plantea Naciones Unidas. Las metas hacia el 2030 que también se plantean para la sostenibilidad, no tenemos los elementos jurídicos que permitan a la política pública encaminarse hacia allá. Y que sea consistente, porque como país miembro de la OCDE, estamos obligados a usar el sistema, el modelo presión, estado, respuesta y reportar, y así se reporta. ¿De qué va este sistema más o menos que comentabas? Los indicadores lo que implican es medir el estado que guarda el recurso natural, la presión que estás ejerciendo sobre ese recurso natural, y al aplicar medidas que detengan ese deterioro o que controlen ese deterioro, ¿cuál es la respuesta? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en el estado que guarda el acuífero está en equilibrio y tú le metes 10 usuarios y bloqueas la recarga, pues entonces vas a agotar el acuífero. Y entonces tienes que medir el acuífero, las zonas de recarga, el volumen de recarga, la extracción. Entonces tienes que tener indicadores de presión, los que está sacando el agua, y los que están deteriorando la cuenca. Estado, cuál es el equilibrio del acuífero. Y respuesta, estás aplicando medidas regulatorias para no tener tanta explotación, para mantener la cobertura vegetal, para evitar la erosión, garantizar la recarga, y entonces en la respuesta ves que el acuífero se mantiene en equilibrio, están funcionando tus estrategias. Pero si el acuífero se está agotando, algo te está fallando. Tienes demasiados usuarios y además no estás recargando. Entonces, es un mecanismo integral y son indicadores independientes, pero totalmente vinculados. El tema es que la compartamentalización de la gestión ambiental hace que cada quien mida las cosas de una manera y luego no se hablan. Claro, igual tenemos que empezar a aprender a pensar un poco más en teoría de sistemas, ¿no? Exacto, Eso es la visión global. Volvemos en un momento más a hablar de los retos de la gestión ambiental, el derecho ambiental, la gobernanza y la sustentabilidad.
Bienvenidos de regreso a Háblame Derecho. Continuamos hablando de los retos en materia ambiental para la gobernanza y la sustentabilidad con Raúl Arriaga y Miguel Ángel Cancino. Miguel Ángel, hemos hablado en estos dos bloques de muchas cosas, del contenido técnico-científico de la legislación, de la normatividad ambiental, de gobernanza, de los procesos de deterioro, de cuál es el objetivo, qué es lo que viene primero, la sociedad, lo técnico, lo científico, que se convierte en la legislación. Pero ¿cuáles son los retos de la implementación ya de lo que tiene que ver con el derecho ambiental y particularmente en el tema, por ejemplo, de las ciudades? Mira, ahí en los planteamientos que yo he venido haciendo, como decía, de manera integral, hay temas en particular que si queremos fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad, no podemos dejar de lado. Y uno de esos grandes temas es el de los instrumentos de política ambiental. En nuestra normatividad, los instrumentos son herramientas del Estado para hacer valer su política ambiental. Si somos capaces de tener ya estos grandes referentes para toma de decisiones, entonces los instrumentos de política van a ser el conducto para hacerlos valer. El ordenamiento del territorio, el impacto ambiental, la emisión de normas, el régimen de áreas naturales protegidas, entre algunos otros temas. Yo creo que uno de los retos que tenemos es justamente revisar ese conjunto de instrumentos. Tuvieron una reforma importante en 1996, pero desde entonces la evaluación del impacto ambiental, por lo menos que hoy por hoy es el instrumento, la herramienta en la que se canalizan los principales conflictos de la sociedad en torno a lo ambiental, pues sigue teniendo un escenario de aquellos años. Tanto en referentes como en gestión tenemos ya que tiene que ser lo suficientemente revisarlo. Sólido para que no permita el daño, ¿no? Por decirlo de alguna manera, exacerbado, pero lo suficientemente laxo para que se pueda ir adecuando a estas nuevas principios que van saliendo, ¿no? Y de estas nuevas investigaciones. Que yo diría más que laxo, sustentado. O sea, Sustentado. fundamentado con elementos sólidos. O más consuetudinario, como tú decías. Pero ¿no? le estamos cargando demasiado a la evaluación del impacto ambiental como instrumento de política. Hemos dejado de lado otros, el ordenamiento del territorio. Hablando de ciudades, Sí. respondiendo a tu pregunta, Marinieves, evidentemente, por ejemplo, el impacto ambiental en las ciudades, en los centros de población, hoy por hoy está clarísimo. La humanidad nos estamos concentrando en centros urbanos, hablan del 60-70% en Latinoamérica y hacia el 20-30 a nivel mundial andaremos en esos porcentajes. Entonces tenemos que hacernos cargo, pero las instituciones ambientales no nos están dando, ¿no? Claro. Las respuestas que necesitamos en las ciudades. Una ciudad tan compleja como la Ciudad de México no tiene referentes adecuados para toma de decisiones que protejan sus barrancas, sus áreas de recarga de acuíferos, los espacios que nos capturan carbono o que nos dan elementos que nos permiten la convivencia cotidiana, ¿no? Entonces, claro, de ahí viene la gobernanza, ¿no? Cómo equilibrar diferentes intereses. Hay que revisar esos instrumentos y modernizarlos y hacerlos útiles, que nos sirvan para cambiar nuestros hábitos de producción y consumo. Claro. Claro, y buscar que esto se estructure de una manera inteligente. Este modelo de ciudades inteligentes, que se toman experiencias. ¿Qué es una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente es aquella que le brinda a los habitantes la mejor condición para su calidad de vida y su desarrollo. Y entonces hay una buena movilidad, hay una buena comunicación, hay acceso a todos los servicios. Se utilizan las tecnologías de información y comunicación de manera eficiente. Hoy todo el mundo usamos un teléfono, un aparatito para comunicarnos, pero en él tenemos muchísimos servicios. Esos servicios que estén al alcance de todos. En las ciudades inteligentes no hay vacíos de comunicación, de que vas hablando del celular y de pronto ya no hay señal. Ya, claro. No,
es completa la comunicación, el acceso a Internet es completo, y entonces al acceso a Internet tienes acceso a la educación, acceso a los servicios, acceso a muchas herramientas. Y ambientalmente se conforma también de una manera distinta, ¿no? Ambientalmente, esto te permite tener información clara, como lo hemos tenido en el pasado, cuál es la calidad del aire de la ciudad. Tenemos la red, pero se nos ha perdido la forma de comunicación. Ya, claro. ¿Cuál es la radiación solar y qué medidas debes de considerar para protegerte? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo está la condición climática? ¿Cómo va a amanecer el frío? En términos ambientales, pero además, ¿qué condiciones naturales existen en tu entorno que debes de considerar para proteger las áreas verdes, los espacios recreativos, diferenciar el parque de barrio del parque comunitario, del parque regional, en donde tienes diferentes actividades y la sociedad puede acudir a estos a satisfacer sus necesidades? Y lo puede hacer por vehículo, por bicicleta, por Claro, la movilidad funicular. también, claro. La movilidad te permite en un espacio urbano garantizar una mejor calidad de vida. Entonces, esto es un movimiento internacional en donde muchos países y muchas ciudades están trabajando en ello y todo el mundo haciendo su esfuerzo. Algunas son ¿Quiénes son, por ejemplo, inteligentes los y más otras... avanzados? Yo diría el modelo de la ciudad de Medellín en Colombia es muy interesante. Seúl en Corea también tiene un modelo muy interesante. En Alemania, Ámsterdam es una ciudad padrísima, con mucha comunicación, mucha facilidad, muy fácil de vivir. Entonces, estos ejemplos, pero ojo, el tema de las bicicletas. En Ámsterdam todo el mundo anda en bicicleta, sí, pero la ciudad es del tamaño de la Colonia del Valle. Claro, no tienen que ir a Santa Fe. Claro. Tienes que combinar. Medellín tiene un sistema bien interesante porque hay autobuses, bicicletas, pero las zonas habitacionales que están en los cerros, lo que tienen son escaleras eléctricas y funiculares. Y entonces tú llegas en un vehículo, subes en la escalera, tomas el funicular y llegas a tu casa. Claro. O sea, esos son los esquemas inteligentes que tenemos que buscar. Y eso tiene que estar respaldado con un ordenamiento. Exacto. Claro. Y ojo, hoy por ejemplo, en prácticamente en ninguna de las ciudades de nuestro país tenemos referentes que te permitan avanzar hacia este tipo de ciudades. Pensando, por ejemplo, en generación de residuos y todo el manejo de residuos. El tema de residuos es un tema central en la ciudad. Claro. O el tema de eficiencia energética. La acumulación de esta ciudad de residuos. Eficiencia energética, son otro de los temas que están ahí detrás de... Y la normatividad, por eso yo planteaba, no lo prevé, por eso yo planteaba que tenemos que ver al territorio de una manera distinta, ¿no? Siempre pensando en esquemas sustentables, como bien señalaba Raúl hace un momento. Y regresando al tema de instrumentos, al ordenamiento del territorio tenemos que darle el papel que desde 88 la legislación en México le asignaba, que era el primer nivel, el nivel prioritario, el decidir a partir de referentes fundamentales qué puedo, qué no puedo hacer en el territorio, en la ciudad y fuera de la ciudad. Hoy tenemos dos maneras de tomar decisiones. Sí, ¿cómo una se resuelve hoy? Hoy es con una manera dentro de las ciudades, los urbanistas, los arquitectos, con una visión muy planita, deciden qué podemos y qué no podemos hacer en las ciudades. Y los biólogos, los ecólogos, los geógrafos, fuera de las ciudades, como si no hubiera una interconexión, como si quienes vivimos en urbes como esta, no estuviéramos dependiendo de los servicios ambientales que se generan en el otro. Pero es que nuevamente volvemos a lo que hablábamos hace unos minutos. Lo que tenemos probablemente que cambiar para abordar las cuestiones ambientales es nuestra forma de pensar, cambiar de esta lógica de la no contradicción para entender la teoría de sistemas, ¿no? Y entonces entender esta interrelación entre lo que está fuera de la ciudad y lo que está dentro de la ciudad, los organismos, ¿no? Los ecosistemas. Y la esencia hay que verlo desde el punto de nuestro papel como ciudadanos. Claro. Como ciudadanos, nosotros y nuestro papel dentro de ese sistema. Somos los que tenemos la capacidad para cambiarlo. Nos tenemos que comprometer con las instituciones, con las leyes, con los instrumentos, pero nosotros somos los que los ejecutamos.
Entonces, mientras no haya esa interacción, yo te diría, Medellín me encanta la ciudad porque la gente está muy comprometida, orgullosa de su ciudad. Claro. Sí. Pero llegas a la Ciudad de México y por barrios, más o menos, y más por costumbres. Por intereses, ¿no? También, Exacto. porque aquí el problema que pasa mucho en nuestro país es en la cuestión política, ¿no? Y los intereses que hay detrás de muchos movimientos que se pueden dar en una ciudad como la Ciudad de México, pues muchas veces atrás lo que hay es un interés político. Que lo que tendríamos que buscar es el interés común, Claro. que es la esencia del desarrollo sustentable. Y cuando la sociedad se pone de acuerdo y empieza a trabajar, empiezan a surgir cosas interesantes. Yo te pondría de ejemplo la ciudad de León en el Bajío, cómo se puso a trabajar en conjunto con el talento local y generaron un modelo de desarrollo con el primer Metrobús que hubo en el país, fue el de ahí de León, No sé. pero que hicieron, no lo metieron a fuerza en una callecita, sino una calle con 4 carriles para vehículos y 2 para Metrobús, y no una línea, 8 líneas interconectadas, más bicicletas, más todo un esquema de organización y de regionalización, parques. ¿Y cómo pones de acuerdo a la lineales. gente? O sea, ¿quién puede encabezar este tipo de movimientos? Eso es difícil. Por ¿no? eso los tomadores de decisiones y los procesos para fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad creo que tienen que ser distintos. Han cambiado, afortunadamente. Ya nuestro sistema político, esta apertura que hemos tenido, ha generado que la toma de decisiones se dé de manera distinta. Pero yo creo que todavía tenemos que involucrar mucho más a la comunidad técnica, a los científicos, a las organizaciones no gubernamentales, para justamente hacer esas sinergias a las que ustedes se están refiriendo, ¿no? Pero sí tener mucha claridad sobre la responsabilidad que esos tomadores de decisiones están asumiendo. Claro. En la legislación, para mí, uno de los temas que tenemos que revisar es el impacto regulatorio de la reforma energética de los últimos años en México. Okay. Debilitaron la gestión ambiental. O sea, desde mi punto de vista, Por haber creado la CEA-parte y eso. por muchas razones, Okay. por muchas razones, en el tema de energético, hidrocarburos, generación de energía eléctrica, el tema de la gestión ambiental está sumamente debilitado. Basta ver la estadística en inspección, verificación de la Semarnat. Nula prácticamente. No hay inspección en temas de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que repensar en ese y otros sectores. Para México, digo, tú eres un experto en cuestiones marinas, Raúl, pero creo que también hay poca gente que pueda hacer una evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, de un campo en aguas profundas, ¿no? Es algo que no estábamos muy acostumbrados. Pues fíjate que tenemos gente muy capaz en México, que asesoramos fuera del país. Porque uno nunca es profeta en su tierra, ¿no? Claro, entonces, lo de siempre. Es complicado, pero tenemos los instrumentos, las instituciones, tenemos equipos, los buques oceanográficos, cuerpos de científicos formados, grupos de investigadores que pueden y que hacen estos trabajos para empresas transnacionales. Pero mira, un ejemplo, la extracción de gas lutitas, ¿no? La fracturación hidráulica. Bueno, hay que hacer un programa de eso. Me gusta esa idea. Como estaba previsto en la reforma energética, lo ambiental quedaba en relegado un segundo, totalmente. tercero, cuarto plano. Hoy este gobierno ha decidido no a la fracturación hidráulica, pero como una decisión política. No tenemos los elementos científicos, técnicos que digan cuándo sí, cuándo no, o por qué sí o por qué no. Claro. Entonces, cuando hablamos de fortalecimiento de gobernanza para sustentabilidad, es promoción de actividades que respeten el ambiente, los recursos naturales. Claro, ese es el reto que tenemos esa decisión, por delante. Si fuera una decisión pensada de futuro, sería una decisión de hoy no, porque no disponemos de la ciencia y la tecnología. Exacto. Y eso se queda de reserva para las generaciones futuras. Usemos lo que hoy eso es tenemos muy razonado, sería una razón. razón, sería un sustento. Podría estarse de acuerdo o no, pero es una justificación pero válida. Una visión válida. de proyecto. De otra manera, son decisiones que se atacan políticamente y que entonces no tienen
soporte y no se pueden consolidar. Yo creo que en esto tenemos que fortalecer claramente las instituciones, esos instrumentos, asumir los que nos faltan. No tenemos evaluación ambiental estratégica. Por ejemplo. Y eso está vinculado Bueno, al ordenamiento eso en el tema de ecológico. energía, pues sí fue todo un tema en Yucatán, ¿no? Con el establecimiento de tantos eólicos, ¿no? Ahora a raíz de la reforma de la primera y la segunda subastas, que decían los grupos ambientalistas de Yucatán, ¿y dónde está la evaluación de impacto ambiental estratégica? Porque Claro. no es lo mismo poner 10 Exacto. aerogeneradores que 500. Claro. Y tenían razón. Y es la debilidad del ordenamiento del territorio. Mientras el ordenamiento del territorio esté muy débil y le cargues todo al impacto ambiental, pues vamos buscando otros instrumentos como la evaluación estratégica. Bueno, para porque lo que pasa es que el ordenamiento es la planeación, ¿no? O sea, es la planeación. Es la planeación y es la lo que te da, prevención. claro, y la Si prevención. desde ahí tienes prevenidas o previstas, más bien, ¿Sí? previstas las actividades, las acciones y las externalidades, Ujú. cuando haces la aplicación de la evaluación de impacto ambiental, sea estratégica o puntual, ya tienes un referente muy claro. Claro, y El eso. problema es que hoy en muchos ordenamientos se convierten en instrumentos políticos, no de política ambiental, sino Sí. de política Claro. partidista. Ujú, Y claro. eso acaba con el instrumento. Por eso es muy importante, sí, tomar en cuenta los retos, tener idea clarísima sobre si vamos a hablar de un código ambiental hacia adelante o modificación o armonización, tener claridad sobre qué tipo de fenómenos estamos Claro, enfrentando y qué- el tipo de respuestas para tener Para mejores aterrizar. condiciones ambientales y de nuestros recursos naturales. Que todavía Pues para ponerle un acento, como país megadiverso, Claro. tenemos un compromiso con el planeta, con la humanidad, con nosotros mismos. Y estos instrumentos deben de ser megadiversos también. Claro. Deben de tener la posibilidad de Megadiversos y aplicación. pluriculturales, ¿no? Así Obviamente es. de acuerdo Y a nuestro de acuerdo a nuestro Pues, entorno. Exacto. Pues muchísimas gracias, Raúl. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Que sea la Marina. primera de muchas, ¿no? Que estemos aquí, se quedaron muchísimas cosas por hablar, así que espero que nos vuelvan a acompañar en fechas próximas. Gracias y gusto, muchas felicidades por gracias. el No, espacio. gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en un programa más de Háblame Derecho. Nos vemos pronto. Soy María Nieves García Manzano.